Primero los tenemos separados, el acetilo y el malonilo, y después se condensan y se van a condensar en el dominio que está unido, en el malonilo que va a estar unido a ACP, y se va a formar la molécula llamada acetoacetil, y que se pone aquí ACP porque, bueno, está unida a este dominio. Y entonces después, ¿qué sucede? Pues ocurre algo que se llama reducción. Entonces aquí tenemos el acetoacetil, la fórmula, si la ven, que tiene 4 carbonos. Y lo que va a suceder ahora es que se va a reducir. Y si ven, se reduce en el grupo, en el carbono beta, que tiene una cetona. Entonces se va a reducir y entonces nos forma este compuesto, alfa beta, de beta hidroxibutiril ACP. Para que la molécula se forme, se requiere el NADPH, que va a actuar como un agente reductor. Él va a dar los hidrógenos. Y la enzima, otra vez que lo hace, ¿cuál sería de este complejo? La cetoacetil reductasa. ¿Cuáles serían las siglas? De todo este trenecito, ¿cuál es? ¿No? La KR. A ver, vamos a ver si no lo recuerdan. Sí, lo acaba de decir Efraín, ¿no? Dijo KR. Ajá, exactamente. Es que no lo escuché. Entonces, es KR, que está en rojo, ¿sí? Entonces, vimos primero que se unen de las dos moléculas, después que se condensan y ahora vemos la reducción. ¿Y qué ocurre en la siguiente reacción? Bueno, pues tenemos este hidroxibutiril otra vez, que tiene 4 carbonos. Hay 2 personas, perdón, es que hay 2 de sus compañeros. Ya. Entonces, después, ¿qué sucede? Pues ocurre algo que es la deshidratación. Y esta deshidratación es catalizada por este dominio DH, que tiene actividad de hidroxiacil deshidratasa. Y entonces tenemos este hidroxibutiril, y lo que va a suceder es que esta enzima forma agua, y entonces se va a formar aquí un doble enlace. Al formarse un doble enlace, se va a formar este intermediario trans delta 2 enoil ACP. ¿Y por qué es trans delta 2? Porque en el carbono 2 tiene un enlace trans. Porque tiene un enlace, un doble enlace, y porque que está en el carbono 2. Y además vemos que
los hidrógenos que están presentes en ese doble enlace están en esa posición, ¿no? Trans. Es decir, están en diferente plano. Si estuvieran en el mismo plano, ¿cuál sería? Cis. Cis. Ajá. Entonces forma este intermediario y después lo que sucede es nuevamente otra reducción. Entonces tenemos a este intermediario trans. ¿Puedo cambiarla? Sí. Los demás digan algo. Después dicen, ¿sí? Sí, maestra. Y entonces después ocurre esta reducción. El doble enlace, ya después se origina un sustrato que no lo tiene y que es el butiril. Esta reacción es efectuada por el dominio ER, que está aquí en amarillo, y que tiene actividad de enoil reductasa. Esta enzima utiliza NADPH nueva, bueno, como vimos en la anterior, en la reacción de reducción, para dar esos hidrógenos, ¿no? Y entonces para donarlos como agente reductor. Y entonces ya tenemos al butiril ACP. Este butiril tiene 4 carbonos y sigue unido a el dominio ACP. Y entonces después, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre después de esta reducción y formación del butiril? Pues la siguiente es algo que se llama translocación y recarga de la ACP. Lo que va a pasar es que este butiril que estaba unido a ACP se va a transferir al grupo tiolosulfidrilo de la cisteína que se encuentra en el dominio KS. Entonces, de aquí de ACP se transfiere a KS. Y esto va a ser catalizado por el dominio llamado MAT. Entonces, aquí es una translocación. ¿Y qué sucederá después? Pues simplemente se va a recargar la ACP. Que se recargue significa que se le va a unir otro malonilo. ¿Sí? Entonces aquí en ACP se une otro malonilo y entonces después de que se tiene este malonilo y el butirilo está en KS, ¿qué sucederá? El butirilo de 4 carbonos lo tenemos en KS. Y en ACP tenemos unido el grupo malonilo, que proviene otra vez de un malonil-CoA. ¿Qué sucederá después? Aquí les puse que se repiten los pasos anteriores, pero ¿qué es el primer paso que debe suceder? Se van a condensar. Se van a condensar. Entonces, el butiril que está en KS se va a unir al malonilo, ¿no? Se condensa, se libera CO2 como vimos anteriormente y entonces ahora se formaría una molécula de ¿cuántos carbonos?
16. 6. De 6, ¿no? 3 más 4 menos 1. Sí, porque el butiril va a estar aquí unido a KS, ¿no? Que es de 4. El malonilo, vimos que tiene 3 carbonos. Y entonces cuando se lleva a cabo la condensación, se pierde un CO2. Y entonces nos queda una molécula de 6 carbonos, a la cual le van a ocurrir igualmente las reacciones que vimos antes, de reducción, deshidratación, reducción, y después otra vez que se transloque esa molécula de 6 carbonos del ACP, de aquí del ACP, ahora a KS. ¿Para qué? Para que otra vez ocurra la recarga de otra molécula de malonilo aquí en ACP y se vuelva a dar otra vez la condensación. ¿Sí quedó claro? Hasta este punto. Entonces, por eso se dice que el malonilo es el donador de todos los carbonos, excepto de la primera reacción, bueno, pues actúa un acetilo y un malonilo. Entonces, en esa primera reacción, el acetilo sí va a donar directamente sus 2 carbonos, pero las siguientes recargas, las siguientes donaciones de esos carbonos a la síntesis del ácido graso van a estar dadas por el malonilo, que se va a unir siempre a ACP. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y entonces, ¿qué sucede después? Bueno, pues tenemos este palmito hilo, que se llama ACP y que tiene ¿cuántos carbonos? Tiene 16. Entonces, esta enzima solo actúa o solo puede tener unidos 16 carbonos, no más carbonos. Pues por la conformación, quizás, aquí piensen que quizá, bueno, aquí como les mencioné la síntesis, es un solo monómero. Recuerden que esta enzima es un dímero, entonces va a estar otra cadena también realizando la misma función. Entonces, puede haber, o sea, tienen que tener esos ácidos grasos de 16 carbonos unidos. No pueden tener unidos ácidos grasos de mayor tamaño. Quizás sea un efecto de la extensión, ¿no? Lo que no le permite ya sintetizar más allá de 16 carbonos. Se sabe que lo que más que puede sintetizar son ese número de carbonos, 16, no más. Entonces, quizás sea un impedimento estérico, pero no puede sintetizar ácidos grasos de un mayor número de carbonos. Entonces también podría ser menos. Lo que sé es que esta enzima solamente se sabe que actúa en 16. Hay otras síntesis, y eso se los voy a dejar de tarea, que me den la síntesis de ácidos grasos, de otro tipo de ácidos grasos, ¿sí? Esta se sabe que este es su principal producto. Y entonces, ya que tiene este palmitoil ACP unido a este dominio ACP, lo que va a suceder es que se va a liberar
actividad, se va a liberar este ácido graso por la actividad de esta enzima, de la TE, que es una tioesterasa, la cual hidroliza este enlace y entonces ya se separa el ACP del ácido graso. En este caso es palmitato porque, bueno, tiene carga y ya va a estar libre para la síntesis del nuevo ácido graso. Y entonces, esta síntesis de ácidos grasos, este palmitato va a servir como el precursor de otros nuevos ácidos grasos de mayor tamaño. Por ejemplo, aquí se puede enlongar hasta 18 carbonos formando el estearato, y este estearato puede formar, elongarse más, o bien este estearato puede sufrir una desaturación. ¿Qué es una desaturación? Pues simplemente la formación de un doble enlace y nos va a originar el oleato, que es el ácido oleico, que tiene un doble enlace. ¿En dónde? En el carbono 9. En el carbono 9, por eso es esto, ¿no? Delta 9. Entonces, esto quiere decir que son 18 carbonos, 2 puntos, un doble enlace, y ese doble enlace está localizado en el carbono 9. Si fuera un ácido graso, aquí está el que no tiene ningún doble enlace, aquí está el esterato, está 18, 2.0, que quiere decir que tiene 18 carbonos y no hay dobles enlaces. Es un ácido graso saturado, en cambio el oleato es un ácido graso insaturado porque tiene un doble enlace. Y después en plantas algo que nosotros no podemos hacer es formar este ácido graso, que es el linoleato, que es el linoleico, ni el linolénico que está aquí abajo. Esto solamente es en plantas o en otros organismos. Y aquí si ven, dice 18, 2.2, quiere decir que tiene dos dobles enlaces en los carbonos 9 y 12. O el linolénico abajo, que tiene 3 dobles enlaces en los carbonos 9, 12 y 15. Y a estos ácidos grasos linolénico y linoleico se les conoce como ácidos grasos esenciales. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir, ¿no? Que no lo podemos sintetizar. Exactamente. Nosotros no los podemos sintetizar y nosotros los obtenemos de los alimentos. Antes se decía que el araquidónico, que aquí lo ven, también se forma a partir del linolénico. Antes se consideraba un ácido graso esencial, pero después se vio que se podía sintetizar y a partir de los otros dos esenciales, entonces ya no se le considera esencial. Y el araquidónico es muy importante. ¿Por qué? Bueno, leí que era el más abundante en nosotros. Es abundante y es importante ¿por qué otra cosa?
¿no? ¿Alguien? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? El ácido araquidónico, ¿qué origina? ¿Por qué es importante? Eso lo vimos con el profesor Roberto. No me acuerdo si eran las prostaglandinas o algo. Exactamente. El ácido araquidónico es un ácido graso de 20 carbonos, aquí como lo ven, y ese va a originar a esos llamados eicosanoides, que son los tromboxanos, leucotrienos, ¿y cuáles? A veces la pronuncio mal. Prostaglandina. Y las prostaglandinas, exactamente. Entonces, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos son originados a partir del ácido araquidónico. Y bueno, esto es lo que les mencioné, que estos ácidos grasos los tomamos de los alimentos, por ejemplo, de pescados, semillas, frutos secos, aceites, como por ejemplo el aceite de oliva y otros más, y otros tipos de alimentos, los cuales nos brindan a estos ácidos grasos esenciales y que además son poliinsaturados. Ahora bien, este doble enlace va a ser introducido a los ácidos grasos por una enzima llamada, ya lo vimos, desaturasa, y esta la pone este doble enlace en el retículo endoplasmático liso. Esto creo que ya lo habían visto, pero bueno, de todos modos se los menciono. Y aquí es una tarea, simplemente buscar unas rutas de síntesis de otros ácidos grasos. Y vamos a ver las diferencias entre síntesis y degradación de los ácidos grasos. Aquí les puse degradación, pero bueno, quizás es más conveniente mencionar oxidación. ¿Alguien vio, o bueno, de acuerdo con lo que hemos visto, cuáles serían las diferencias entre esa síntesis y esa oxidación de los ácidos grasos? No sé si, por ejemplo, la localización, vimos al principio de esta que salía el citosol, ¿no? Y la beta oxidación se da en mitocondria. Sí, principalmente es la mitocondrial, aunque ya vimos que también se efectúa en peroxisomas, pero principalmente se considera mitocondrial. Entonces sí, la localización es uno. ¿Qué otro podría ser? No sé si, por ejemplo, en este caso usamos NADH para reducir y en el otro tenemos ¿Fue NADH? N, oh, NADH o NP. NADPH, Ajá. NADH. Sí, se usó NADPH. ¿Qué otras cosas? Entonces aquí hay son agentes reductores y en la oxidación vemos que están los agentes oxidantes, ¿no? NADH y FADH. FAD. ¿Qué otra cosa? Ahora se los voy a poner. Se obtiene, me imagino, dióxido de carbono, el CO2. Y en el otro creo que no. Sí, no. Bueno, sí. No, estoy confundida. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más?
Hay más estudiantes conectados. ¿Qué pasa con los demás? Ahorita se las pongo, pero quería ver si... ¿No? Bueno, ahorita vamos a hablar primero lo que mencionaban ahí. Entonces, la síntesis se realiza en el citoplasma y la oxidación ocurre principalmente en la matriz mitocondrial, ¿no? La beta oxidación. En el caso de la síntesis, los intermediarios van a estar unidos, ya vimos, al grupo tiol o sulfidrilo de la proteína carreadora de acilos. Mientras que en la oxidación, estos intermediarios van a estar unidos covalentemente al grupo tiol o sulfidrilo, que es lo mismo, de la coenzima A. Entonces aquí vemos dos diferencias. La siguiente, ¿ya le puedo cambiar? ¿Sí? Sí, maestra. La siguiente sería la 3. En el caso de la síntesis, esta es realizada, ya vimos, por este complejo multienzimático, que otra vez su nombre es la sintasa de ácidos grasos o ácido graso sintasa, que se abrevia como AGS. Y en cambio, en la oxidación, las enzimas que participan en esta oxidación, pues simplemente tienen una actividad y no están asociadas. La cuarta, que les pongo aquí de diferencia, es que en la síntesis, y esto lo había mencionado su compañera, se requiere del NADPH como agente reductor, mientras que en la oxidación vemos que están los agentes oxidantes, el NAD y el FAD, que al final, bueno, se van a formar NADH más protón y FADH2, pero bueno, participan, ¿no? Como tales. Y esto es en relación a nada más les puse estas 4 diferencias. Si ustedes encuentran alguna otra más, pues es bienvenida. ¿Puedo cambiarle? Eso de tareas, si ustedes me dan alguna otra diferencia en la tarea, está bien, que encuentren. ¿Le puedo cambiar? Bueno, entonces ahora vamos a ver la regulación coordinada de síntesis y oxidación de ácidos grasos, o también degradación de ácidos grasos. ¿Alguien vio esto a nivel de curiosidad, a nivel que viera, que revisara cómo se da esta regulación hormonal? ¿No?
Bueno, pues la vamos a ir viendo poco a poco. Cada diapositiva va a tener texto y entonces me voy a ir esperando para que vayamos entendiendo. Entonces, primero ven la figura. Entonces, nosotros primero ingerimos nuestros alimentos y estos alimentos van a ser ricos en carbohidratos. Y entonces lo que va a suceder es, aquí si ven la flechita, está nuestra dieta, va a haber entonces glucosa disponible y entonces esta dieta rica en glucosa, lo que va a ocurrir es que se va a liberar la enzima insulina. Y esta insulina, además de hacer diversas otras cosas, lo que va a inducir y va a hacer es activar a la enzima acetilcoenzima carboxilasa. Entonces, esta enzima se activa se va a activar esta acetilcoenzima carboxilasa porque la insulina, al activar a esta fosfatasa, la va a desfosforilar. Y entonces, esta fosfatasa, al desfosforilar a la acetilcoenzima carboxilasa, la activa. Y vimos que esta enzima carboxilasa era importante, ¿por qué? ¿Sí me escuchan? Sí, para obtener el malonil. Ajá, es la enzima que va a carboxilar el acetilcoenzima a malonilcoenzima. ¿Sí? Entonces, primero ingerimos carbohidratos, se incrementa glucosa en sangre y entonces se libera insulina. Y esa insulina va a activar a esta fosfatasa que va a desfosforilar al acetilcoenzima A y la va a poner a su forma activa. Porque antes, cuando estaba fosforilada, es decir, que tiene un grupo fosfato, estaba en una forma inactiva. Pero cuando es la fosfatasa activada por insulina, la va a activar. Y al activarla, le voy a cambiar a la diapositiva, va a transformar esta acetilcoenzima en malonilcoenzima, como lo vimos en diapositivas anteriores. Y este malonilcoenzima vimos que es el primer intermediario en la síntesis de ácidos grasos. Vimos que él va a ser el donador de la mayoría de los carbonos para la síntesis de estos ácidos grasos. Y entonces, este malonil, además de servir como donador de los carbonos, también tiene otra actividad y es que va a inhibir a esta enzima, a la carnitina aciltransferasa 1. ¿Y que la inhiba qué quiere decir? Pues me imagino que no se llevará a cabo la beta oxidación. Ajá, al final no se lleva a cabo la beta oxidación. Y esta enzima, la función que tiene, y si lo recuerdan, vimos que se encarga de transformar el acilgraso CoA, aquí lo tenemos, a carnitina, acilcarnitina, ¿sí?
Y entonces acilcarnitina, al tener esta carnitina, tenía su transportador en la membrana mitocondrial interna y era transportado a la matriz, ¿no? Para que se llevara a cabo después la beta oxidación. Pero entonces no se efectúa esta beta oxidación, sino la síntesis de los ácidos grasos. ¿Y después qué sucede? Bueno, pues después disminuyen los niveles de glucosa y lo que va a hacerse en este caso es que se libera esta otra hormona que es el glucagón, y el glucagón de las cosas que hace es inducir la activación de esta sinasa, la proteína sinasa A, de pKa. Y pKa sabemos que es dependiente de la AMP cíclico y es una sinasa. Y si es una sinasa, una de las cosas que hace es fosforilar a la enzima acetilcoenzima carboxilasa. Entonces la va a fosforilar y entonces al fosforilarla, la pasa a su forma inactiva. Y si la pone a su forma inactiva, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que ya van a disminuir los niveles de malonilcoenzima y ahora sí, los ácidos grasos ya pueden entrar a la mitocondria porque ya la enzima carnitina transferasa 1 ya no va a ser inhibida por este malonil. Y entonces, ¿qué pasaría? Pues se daría la oxidación de estos ácidos grasos. Entonces, esto es una forma de regular la síntesis de la oxidación, de la degradación de los ácidos grasos para que no sea un gasto energético para las células de llevar a cabo ambos procesos. Y bueno, y dependiente de las concentraciones de carbohidratos que inducen la liberación ya sea de ciertas hormonas que ayudan a esta regulación. Entonces la insulina favorece la síntesis y el glucagón favorece la oxidación. En relación a estos ácidos grasos. Y bueno, a lo mejor es chistoso esto, pero ¿cómo el cuerpo sabe cuánta comida ya es suficiente y cuánta ya no? Porque, o sea, para activar todo esto e inactivarlos. Sí, porque esto depende de la glucosa en sangre, o sea, se sensa, ¿no? El organismo sensa. Nosotros cuando tenemos glucosa en sangre, bueno, una de las cosas es que se libera la insulina y esa se libera del páncreas, ¿no? Y entonces la insulina, aquí, bueno, vemos la activación de esta fosfatasa, pero la insulina lo que se hace también es que se une a su receptor en las células y entonces se une a su receptor de insulina y ese receptor de insulina va a desencadenar toda una vía de señalización que una de esas cosas es activar a unos transportadores de glucosa, bueno, las células que sean activadas por insulina. Y entonces estos transportadores sensibles a la activación del receptor van a ser llevados a la membrana plasmática y van a meter esa glucosa. Y ya esa glucosa, bueno, pues se va a utilizar dentro de la célula para diversas, bueno, ya será utilizado dentro de la célula para el metabolismo de la misma, ¿no? Entonces, como que tenemos
sensores en diferentes partes de nuestro organismo para que se determine cuándo esos niveles de glucosa son bajos. O sea, aquí lo vemos como una esquemita, ¿no? Nada más. Pero obviamente que en todo esto también participa, bueno, nuestro cerebro, ¿no? Sensa la comida. Se libera leptina que llega al cerebro y dice, oh, ¿se requiere o no? ¿No? O el apetito. Entonces, todo eso es como se van regulando unas a otras porque hay esa transmisión de señalización, ¿no? De vías. Sí, es Todo complicado esto, el organismo. O sea, aquí lo vemos nosotros como una esquemita y esto relacionado como con el tema que vemos, pero hay otras vías activadas, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, aquí lo vemos como un solo esquema. Y bueno, como carbohidratos y ácidos grasos. O sea, piensen que, bueno, nosotros no comemos solamente eso, ¿no? Comemos proteínas, o sea, una mezcla. Sí, perdón, Efraín. es que, o sea, surgen muchas preguntas porque a lo mejor y otras cosas que comemos pueden inhibir todo esto, ¿no? Y pueden hacer que, Sí, esta es pues, digamos, una forma de cómo actuaría todo si funciona bien, ¿no? y también en como, ¿cuánto es el tiempo que tarda todo esto? Porque, o sea, se ve como toda una, y ocurren muchas vidas al mismo tiempo, como usted dice. No sé si es algo instantáneo o es algo que tarda. Pues nosotros cuando consumimos carbohidratos es rápido. Cuando los ácidos grasos ya vimos que el proceso para que se efectúe el metabolismo de ácidos grasos es más largo, ¿no? Aunque nos rinden más ATPs a nuestro organismo, ese proceso, esa vía, tarda más. Entonces sí, o sea, no te puedo decir así como tiempo. Si estamos come carbohidratos, pues no, o sea, no te puedo decir así un tiempo como tal, pero sabemos que las hormonas son liberadas y se liberan rápidamente y todo actúa, pues la velocidad de reacción es muy rápida, ¿no? No te podría decir como tiempo, pero todo es aquí lo vemos como reacciones de flechitas, pero todo esto este, está siendo efectuado de forma muy rápida por nuestro organismo, ¿no? Y bueno, aquí también vemos nada más una enzima, ¿no? Acetilcoenzima carboxilasa, pero sabemos que las concentraciones de estas enzimas no es solamente la que les dibujo aquí, ¿no? Sino son más moléculas las que participan. Y tenemos muchas mitocondrias y tenemos muchas células que están haciendo esa función. Aquí solamente es una célula por el esquema. Pero bueno, nosotros tenemos muchas células que están cumpliendo con esta función. Está bien, muchas gracias, maestra. Sí, o sea, cuando lo vemos así en esquemas, pues es muy simplificado, ¿no? O sea, no es lo mismo que en nuestro organismo. Sí, bueno, y de hecho, o sea, también me quiero imaginar cómo se vería eso en la vida real, o sea, pues son carbonos, ¿no? Unidos en hidrógenos, y todos esos tienen como formas específicas, pero pues, ¿cómo es que se ve? Aunque no creo que haya una respuesta para ese tipo de cosas, pero bueno. y pues sí, cómo verlo, ¿no? O sea, bueno, cómo, cómo se van determinando estos diagramitas. Bueno, la gente que lo estudia, pues lo va haciendo pues poco a poco, ¿no?
determinando ciertos pasos de las reacciones, o sea, no lo determinaron. Si ves aquí, por ejemplo, aquí hay varias flechitas que tienen, no son líneas continuas, sino son líneas punteadas. Y eso quiere decir que hay ciertos puntos que todavía no se determinan, ¿no? Llega, se inhibe, pero bueno, ese malonil a lo mejor también tiene puede tener otras acciones. O puede haber otros participantes ahí. Pero bueno, poco a poco se van determinando todas estas vías y los componentes que los conforman. A lo mejor ustedes después descubren algún componente más en esta vía. Y sabemos que las hormonas, como aquí se liberan, no solamente tienen una función, tienen diferentes funciones, ¿no? Nosotros habíamos visto, por ejemplo, también al glucagón. Entonces, que el glucagón también actúa sobre otras células y lo que induce son otras cosas. No solamente, bueno, aquí lo estamos viendo a nivel de ácidos grasos. Pero sí, depende del tipo celular. Eso es también importante, depende de los tipos celulares, las hormonas cumplen ciertas funciones y desencadenan diferentes vías metabólicas. Sí, todos nosotros somos un sistema, bueno, los organismos somos sistemas muy complejos que nosotros cuando los estudiamos los tratamos de ver como aquí, como una esquemita para tratar de entenderlo por partes, porque no es nada fácil como mencionas. Es demasiado complejo, pero bueno, estas son formas de tratar de irlo entendiendo, ¿no? Y bueno, a la vez que está pasando esta regulación, bueno, están ocurriendo otras cosas. También nuestras otras células, pues están haciendo sus propias actividades, ¿no? Nuestro corazón sigue latiendo, nuestros músculos se siguen moviendo, o sea, seguimos teniendo otras funciones. Sí, somos muy complejos, todos los organismos. Bueno, a lo mejor hasta aquí nos quedaríamos por esta parte. Si han visto, son diversos temas de la unidad 3. Entonces sí les pido que los vayan estudiando poco a poco. Se los trate de dar de la manera más compacta. Y aún así, pues son muchos los temas. Desde que vimos qué son las grasas, vimos la movilización, bueno, la digestión, la movilización, la oxidación, la activación de los ácidos grasos, la beta oxidación, ustedes tuvieron que haber visto las diferencias entre la beta oxidación de mitocondrias, de peroxisomas, vimos los puntos principales de la alfa y de la omega oxidación, cuerpos cetónicos, síntesis ahora de ácidos, del ácido palmítico, básicamente, al final está diferencias entre la síntesis y la oxidación y ahora la regulación. Entonces son como muchos temas. Esta unidad sí es contiene mucha información. ¿Alguna pregunta? Estos esquemitas los pueden encontrar muy bien si no los
alcanzan a, bueno, es difícil copiarlos, pero están en el libro, en el Leninger, que fueron de los textos que están en su programa del curso de Bioquímica 2. La mayoría de los esquemas vienen de ese libro del Leninger o del Beringer. ¿Sí? Se durmieron. Los demás compañeros se durmieron. ¿Qué pasó? Aquí estamos escuchando. Sí, yo sé que es mucha información, pero bueno, poco a poco vayan leyendo. ¿Qué les iba a mencionar? Que después les mando la calificación de la unidad 2. Todavía no sé si hasta aquí quede esta unidad o bien veamos a esos famosos eicosanoides. Ya los vieron, ¿verdad? Muy por encima. Bueno, no, ni tanto. Sí vimos los ciclos, que no me acuerdo. Aquí los tengo anotados. Pero como muy sencillo. También de los antiinflamatorios. De la COX-2, COX-1. Pero fue un poco. A ver, y COX-2 y COX-1, ¿dónde actúan? ¿Qué son esas enzimas? Pues son días, ¿no? De hecho, ya expuse ese tema, me da mucha pena que ya se me haya olvidado. No me acuerdo, solo que las activaban justo estos, ¿cómo dijo? Eicosanoides, y que regulaban pues muchas cosas como la vasodilatación, no me acuerdo qué otra cosa. Sí, entonces unas enzimas, esta es la ciclooxigenasa, la abreviada como COX, y entonces están involucradas en la síntesis de tromboxanos y prostaglandinas, ¿no? Y en cambio hay otra que es la lipoxigenasa que está involucrada en el otro grupo de eicosanoides. Pues sí, a lo mejor nada más también vemos generalidades de estos grupos, que sería lo último. Sí, no sabía que tanto habían visto. Tampoco vamos a ver tanto la vía de síntesis, porque sí también es como más información, no los quería llenar de tanta. Bueno, nada más que les sirva de repaso. Entonces, chequen para la siguiente clase esto de los eicosanoides y ya nada más sería lo último, ¿no? Sí, está bien. Maestra, entonces el examen no sería pronto todavía. Pues a lo mejor el viernes. ¿Y qué sentirían si lo hiciéramos presencial? Muchos nervios. Se me olvidaría hasta mi nombre, yo creo. Bueno, si lo hacemos presencial, obviamente no iba a ser oral, sino escrito. Yo creo que sería más fácil si las clases también fueran presenciales. O sea, mínimo ahí va poquito suave, no de golpe en examen. Sí, llegamos directo al examen, ¿verdad? A ver, no entiendo. ¿Cómo? A ver, otra vez.
Se refiere a que estaría bien que el regreso a presencial fuera incluido las clases, que no fuera directamente al examen. Sí, eso está un poquito complicado. Al parecer, quizás sí terminemos de forma virtual básicamente las clases porque pues ya no faltan muchas semanas, cuando aproximadamente serían como 6 semanas las que faltan ya de clases. Entonces, lo que se está viendo es que pues sí, iniciamos de manera virtual y quizás terminemos así, de forma virtual. Quizás haya algunas actividades como podríamos pensar en que, déjenme, me salgo de aquí. Dejo de compartir. ¿Le puedo compartir lo que vimos de los tromboxanos nada más para... Ajá. Tengo una imagen aquí. Sí, si quieres, yo ya les había puesto. Ajá. A ver si quieres, ya te puse en compartir. Creo que ya se ve. Sí, ya la veo. Es lo único que vimos así. Y obviamente vimos la síntesis del araquidónico, del ácido araquidónico. Sí, entonces aquí es como tienes el araquidónico, es el que origina estos eicosanoides, y como mencionábamos, es COX la que origina tromboxanos y prostaglandinas, y la lipoxigenasa es la que origina este otro tercer grupo, que son los leucotrienos. A esta lipoxigenasa también le llaman LOX, le abrevian como LOX. LOX. Pero sí es para que sepa más o menos, así lo vimos, ¿no? Sí, básicamente también a ver, ay, perdón, ¿podrías volverla a poner? Sí. Por favor, nada más para. Ya. Muy bien, gracias, Anaí. Sí, pues sí, déjeme prender la cámara. Sí, entonces, veríamos un poquito de mayores, actividades, no tanto de esta vía, ya tienen entonces